Y tal vez tu vida es una vida de tumbos por todas partes. Te levantas y caes, caes y te levantas. Hoy Dios te dice: sigue siendo mi hijo. Dios te ama. Dios te ama de verdad. Dios te sigue amando. A Dios no le importan hoy tus fracasos. Tal vez tú digas: he fallado tanto que no merezco que Dios me brinde una caricia. Pero yo siento esta noche a Dios queriendo acariciarte, queriendo decir esta noche: sigue siendo mi hijo, yo te sigo amando. Tus errores esta noche no me importan, me importas tú, porque tengo un propósito contigo. Tal vez esta noche haya alguien que haya desistido de pensar en ser un predicador mañana, en ser un hombre de Dios, un pastor, un servidor de Él. Esta noche Dios te dice: la esperanza todavía está en la mano. Abrázala esta noche en el nombre de Jesús. Yo quiero leer con ustedes una porción bíblica que dice así. Está en el libro de Gálatas, carta a los Gálatas, el capítulo 5, verso 16 en adelante. Voy a leer unos textos. Si usted quiere hacerlo de pie o si quiere hacerlo sentado. Algunos dicen, bueno, la reverencia de estar de pie. Pero otro dice, bueno, yo lo hago reverentemente con el corazón y sentado también siento estar reverente. Creo que nosotros siempre acostumbramos a hacerlo de esta manera de pie y bueno, de alguna forma entendemos que también lo hacemos reconociendo que su palabra en nosotros es verdad, es vida y que proviene de Dios para nosotros. Dice la Biblia: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. O sea que aquí ya hay una batalla. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, y dice: adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y por si se escapa algo, y cosas semejantes a estas. Ahí ya quedó todo. Acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿A que para heredar el reino de Dios, el Espíritu tiene que vencer la carne? Mas el fruto del Espíritu es, mire el fruto: amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre y es templanza. Amén. Bueno, pero ¿qué sigue diciendo? Dice entonces: pero los que son de Cristo, o sea, los que estamos aquí, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Gloria a Dios. Siéntese, hermano, tenga la bondad. Bien. Desde el momento en que usted y yo creemos al Evangelio, creemos en Cristo por la predicación del Evangelio, desde ese momento el Espíritu de Dios está en acción. La obra del Espíritu entonces comienza a trabajar en mí. Cuando usted y yo somos convencidos de pecado, es porque precisamente el Espíritu es el que convence de pecado. Entonces, una vez que yo entro en este espacio de credibilidad a Dios, de inmediato debo de entender que lo que me lleva y me conduce
a tomar decisiones con Dios es el Espíritu Santo, es la obra del Espíritu Santo. Dios introdujo en el nuevo pacto para todos nosotros una dimensión nueva. Estamos en la dispensación de la gracia. Antes no hay que decir diablo mentiroso, tranquilo. Es normal que se haya ido, se haya acabado la pila. Entonces, Dios introdujo entonces la iglesia a nosotros que somos su pueblo en una dimensión nueva, ya no bajo normas. Ya los seres humanos no actuamos por leyes, por decretos de Dios, sino más bien que ahora estamos bajo la sombra del Espíritu Santo, que es el que debe controlar nuestra vida. Entonces, si yo le doy espacio para que el Espíritu Santo viva en mí, seguramente no tendré dificultades. El problema a veces de ser cristiano es pensar en qué tengo que hacer yo, cuánto tengo que hacer para que de alguna forma yo pueda vencer la carne. Y yo quiero decirle, por su capacidad humana jamás podrá hacerlo. Debe darle el espacio al Espíritu Santo. Una vez le damos el espacio al Espíritu Santo, Él se encarga de quitar de nosotros las cosas que no convienen para Dios. Bien, es un proceso por el cual Dios nos vive perfeccionando. Hoy nosotros decimos somos santos, y eso es definir un estado de santidad. Pero somos santos que buscamos la perfección, o sea que de alguna manera pudiéramos decir como santos imperfectos, pero buscando la perfección todos los días. ¿Por qué razón? Porque debemos cada día parecernos más a Cristo. Es necesario que yo mengüe, o sea que esta carne se arrodille, que esta carne se humille para que Cristo crezca más en mí. De tal manera que cuando a mí me vean, cuando a mí alguien me visualice, pueda decir: oiga, este hombre es diferente, tiene algo especial. Y ese algo especial es el Espíritu Santo. Usted y yo somos morada del Espíritu Santo. Es decir, somos el espacio donde vive el Espíritu Santo. Amén. Y al Espíritu Santo le gusta vivir cómodo. No le gusta que le quiten la habitación grande. Así que dele la habitación más grande que tenga en su casa, en esta casa, y entréguele la llave y dígale: tome control de todo. Y cuando usted le entrega la llave al Señor y Él comienza a controlarlo, usted no necesita ningún esfuerzo para decir: esto no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Y a veces entramos a hablar de la actitud mental positiva, ¿no? Y no lo hago, no lo hago, no lo hago, no lo hago, ¿sí? Y hermano, eso no da resultado. Usted resulta haciendo lo que cada vez que quiero hacer el bien, resulto haciendo el mal. Pero si es Dios el que gobierna mi vida, pues entonces yo no tengo problemas. ¿Cuál es la clave? Rindámonos a Dios y dejemos que Él nos gobierne, que Él haga con nosotros lo que quiera, y seguramente eso nos dará resultado. La teoría trinitaria oficial para la gran mayoría de las organizaciones religiosas afirma que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, y dice: y con todos los atributos de la divinidad, pero siendo completamente diferente al Padre y al Hijo. Completamente diferente. Hay otra teoría que es la de la fuerza activa, y algunos hablan de la fuerza activa, presentada por otro grupo religioso. El Espíritu Santo es una fuerza, dicen, o influencia supeditada al poder y a la autoridad de Jehová. Pero nosotros vamos a mirar qué nos dice la Biblia, qué nos dice del Espíritu Santo. En primera instancia tengo que decir: Dios es un ser espiritual.
No lo vemos, no lo tocamos, no lo podemos palpar físicamente, no lo podemos ver, no lo podemos tocar. Pero una particularidad tiene Dios, siendo espíritu, Él tiene una particularidad que escucha. Y si escucha, también responde, es decir, que también habla. Amén. Entonces, Dios es espíritu y los que le adoran, ¿cómo deben hacerlo? En espíritu y en verdad. Así que cuando venimos aquí a adorar, no venimos a adorar en la carne, venimos a adorar en el espíritu. Amén. En el espíritu. Dice, porque el Señor es el espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Cuando yo estaba pequeño, no es que haya crecido mucho, pero porque hermano, sí creció, yo me quedé pequeño. Yo recuerdo que a mí me llevaban al culto, era un culto de 4 o 5 viejitos, y habían 2 o 3 niños, era mi hermana, yo y tal vez otro por ahí. Y a uno lo llevaban al culto y hermano, cantaba o cantaba. No sé a cuántos los trajeron así por las buenas, ¿cierto? Y usted cantaba o cantaba. Y si uno no cantaba, la mamita le decía a uno por allá, cante. No abría ni la boca, hermano. Adore a Dios. Y si no, uno no se ponía pilas, le acercaban la mano y le hacía que lo acariciaban para disimular ahí con el pastor y con el que estaba ahí al lado, y le hacían a uno, y si no le decían, arreglamos en casa. Esa fue la forma. Ahorita les cuento otras que yo me di cuenta. Escrito está, sed santos porque yo soy santo. Así que Dios es espíritu y además es santo. En otras palabras, el Espíritu Santo es Dios. Así de fácil. Ratifica en este texto en el Nuevo Testamento, así lo dice Primera de Pedro 1:16. ¿Qué hace el Espíritu Santo? ¿Qué hace? Cuando usted lee el libro de Romanos, el capítulo 8, encuentra todo lo que hace el Espíritu Santo. Todo, ahí encuentra. Quiero dar, antes de entrar a detallar un poco de lo que dice Romanos, hacer una recomendación. No despierte en sí o no sienta el deseo de recibir el Espíritu Santo o anhelar el bautismo del Espíritu Santo por miedo. Hace poco, no tampoco, hace 13 años, lo que pasa es que uno ya no quiere aceptar la realidad de que los años pasan. Hace 13 años tuve el fallecimiento de una tía, tal vez la que más quise en la vida, y ella nunca recibió el Espíritu Santo, nunca el bautismo del Espíritu Santo, porque la obra del Espíritu estaba en ella y trabajaba en ella, pero ella nunca recibió el Espíritu Santo, el bautismo, con la evidencia de hablar en otras lenguas, no tuvo esa experiencia. Y quiero decirles que era tanta su angustia que cuando estuvo en vida, con buenos años y con buen vigor, viajaba por todo Colombia a las convenciones, buscando ser llena del Espíritu Santo. Pero ella lo hacía más bien por miedo, por temor. Pero yo quiero decirles en esta noche, más bien, gócese de tener una bendición como esa y no tenga miedo. Porque el pensar es, ¿qué pasa si me muero y yo no recibo el bautismo del Espíritu Santo? Nosotros motivamos al pueblo de Dios a recibirlo porque es que tiene muchos beneficios. Y todos los beneficios que brinda el Espíritu Santo, hoy quiero darle a conocer algunos para que usted diga, oiga, vale la pena.
pero no por miedo. Ella no estaba en una angustia terrible y, hermano, frenó prácticamente su muerte porque no tenía paz, no tenía tranquilidad. Yo estaba viajando y me dijeron, venía en Cartagena, venía de un viaje y llegando a Cartagena recibí la llamada ahí en el aeropuerto y me dicen que ya prácticamente está agonizando, pero que quiere hablar conmigo, urgente. Y bueno, adelantamos vuelo, llegué a la ciudad de Bogotá, llegué hasta donde estaba y le expliqué acerca del Espíritu Santo. Se le salieron las lágrimas, hermano, y lo entendió y dijo, me voy en paz. Hermano, eso fue como a las 10 de la mañana. A las 8 o 9 de la noche entregó su espíritu. Bueno, el que lo entregó fue Cristo. A nosotros nos lo quita, porque Él es el que quita la vida. Pero ella se fue en paz. No se desespere. Hay quienes lo pasan por todas partes. No, tranquilo. Dios es espíritu y está hasta en la casa. Allá cuando usted está, si usted está en el espíritu adorando, cantando, leyendo la Biblia, cantando salmos, himnos para Dios, créame que en un momento de eso Dios le envía el poder del espíritu. Es usted bautizado por el Espíritu Santo. Hace muchos años, para los nuevos aquí, alguien que tenga más de 40 años en el Evangelio aquí, en este camino. Bueno, creo que ustedes recuerdan, hermano, hacíamos unas compañías grandes cuando alguien se arrodillaba a recibir el Espíritu Santo. Eso era una tarea titánica. Y usted se arrodillaba. Primero había mucho temor, mucho miedo, y entonces hacíamos, y la gente venía, y de una vez unas cuadrillas grandes, el uno por un lado, el otro por el otro de frente, el otro detrás, eso le dábamos un círculo completo. Y el uno por un lado le decía, diga amén, 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 diga amén, y el otro por el otro lado, aleluya, 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 aleluya. Y el otro le decía, no, diga gloria a Dios, gloria a Dios. Eso era una tarea titánica. Si una persona recibía el Espíritu Santo en la casa, tenía que venir a confesárselo al pastor. Pero el pastor, no tan creyente, con un poco de incredulidad, decía, confírmelo. Entonces entramos en la doctrina de la confirmación. Y hermano, qué problema tan serio. Y si Dios no lo había llenado, solo lo había bautizado y no le había dado el don de lenguas, pues no, ¿qué iba a confirmar? Hay quienes en la vida solo hablaron una vez en lenguas y nunca más volvieron a hablar en lenguas. Así que yo no debo motivarle y decirle cuánto hace. Pero si usted ya habló en lenguas, si usted ya produjo el fruto y está dando el fruto del Espíritu Santo y en algún momento evidenció hablando en lenguas, ya no se angustie tanto, no se desespere, viva para Dios, sea feliz en Dios, disfrute la vida con Dios, alégrese con Dios, viva contento para Dios. Eso es lo que usted debe hacer. El Espíritu Santo nos libera de condenación. Léase ahí Romanos en casa, porque tengo muchas cositas para decir y de pronto no alcanzamos. El verso 1, usted lo encuentra ahí, capítulo 8, en la casa lo va a leer muy bien detallado. Entonces nos libera de condenación, pasamos de muerte a vida. ¿No le parece especialísimo eso? Número 2, nos libera de la ley del pecado. O sea que la carne no está subyugada por la ley del pecado, sino que Cristo a través de su Espíritu pelea y quita, aparta, separa.
y nos pone a caminar en libertad. Nos permite vivir en el Espíritu, sometiendo las pasiones de la carne. Ese es otro beneficio. Entonces vale la pena recibirlo, vale la pena anhelarlo. Amén. En el presente el Espíritu Santo nos vivifica y en el futuro seremos vivificados en la resurrección, el día de Cristo. ¿Cuándo es el día de Cristo? Y de esto sí que sabe mi hermano Antonio. Cuando Él presente se venga a levantar su iglesia, Cristo. Número 5, nos da testimonio de que somos hijos de Dios, el Espíritu Santo. Así que usted no tiene necesidad, yo soy pentecostal, yo soy un hijo de... No tiene ni necesidad, la gente se da cuenta. La gente no le ha dicho, la gente, oiga señor, usted tiene algo raro, bonito. Usted es bien feo y le dicen, tiene algo bien bonito. Porque la gente percibe, la gente sabe que hay uno que ahí diferente a todos. Porque nuestro hablar es conocido. Hermanos, qué gran diferencia la que ha hecho Dios con nosotros. Dios hace la diferencia en nosotros. Su Espíritu hace la diferencia en nosotros. El Espíritu Santo nos permite vivir en la esperanza de la redención de este cuerpo, porque ya tuvimos una redención, la del espíritu, la del alma, esa ya, pero nos falta la redención del cuerpo, y en cualquier momento se puede dar, sea que vivamos o sea que muramos, de Él somos. Nos da seguridad fundamentada en el plan de Dios, libres de ser excluidos. Una vez recibimos el bautismo del Espíritu Santo, ya estamos incluidos en el programa de Dios y no seremos excluidos. Ya estamos dentro del paquete. Así que, ¿qué nos cuesta solo quedarnos quietos aquí en este barco y esperar el día que el Señor Jesucristo venga y se lo lleve? Dale un aplauso al Señor Jesucristo. Usted recuerda que una vez a Pedro y a Juan los metieron en la cárcel por causa de la predicación, y de inmediato fueron interrogados por un milagro que había sucedido, al cual ellos respondieron que se había dado por la invocación del nombre de Jesús. Y entonces ellos les dicen, el que ustedes crucificaron. El lugar en que estaban congregados, dice la Biblia, que tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, todos. Y entonces eran de un solo corazón y un alma, dice la palabra de Dios. Es decir, el Espíritu produjo en todos un mismo sentir. Si el Espíritu Santo está aquí, estoy seguro que provocará en nosotros un mismo sentir. Sentir en todo lo que disponga nuestro pastor para hacer. Un mismo sentir en el oír la palabra de Dios, en tener hambre por la palabra de Dios. Un mismo sentir por vivir en armonía. Y fue tanto el sentir que en este mismo pasaje usted encuentra y narra la historia de lo sucedido a un hombre llamado Ananías. Vendían las cosas y las tenían en común. Y un día Ananías le dijo a su esposita, vendamos la finca. Y la esposa le dijo, oye, mi hijo, pues sí, y que sea para todos aquí, vendámosla. Pero cuando la vendieron, bien vendida seguro, dijeron, uy, pero para entregar toda esa plata. Es cierto que el Espíritu Santo nos dio ya una misma alma, un mismo corazón, un mismo sentir, pero ¿por qué no nos guardamos algo? Y entreguémosle al pastor solamente una partecita.
Y sí, se reservaron algo. Se pusieron de acuerdo. Usted no me vaya a poner en evidencia allá con Pedro, ni nada. Oye, y él, supongo yo, y usted tampoco. Nada, aquí entre nos. Esto solo lo sabe usted y yo. Y todo queda aquí en privado. Pero resulta que usted encuentra cuando Pedro le dice, yo ya sé lo que está pasando. Y les dice, ¿por qué mentiste al Espíritu Santo? Voy a contarles una historia. Una vez estaba yo en una congregación, todavía no era pastor, y había una señora, y jamás se me olvida que el pastor delante mío la llamó, y así, sin más ni nada, le dijo, usted sigue en pecado, ¿no? La señora se puso que no hallaba qué hacer, y dijo, yo he venido orando, pero yo sé que usted sigue pecando. Usted, ese vicio, ella era drogadicta, y le dijo, ese vicio usted no lo ha podido dejar, y la he visto varias veces allá en su habitación fumando a solas y encerrada. Y esa señora se puso que no hallaba qué hacer, cuando de pronto se le salen las lágrimas y le dice, pastor, ¿quién se lo dijo? Y el pastor le dijo, me lo dijo el Espíritu Santo. Ella se sorprendió y dijo, esto no puede ser así. Mire, hermanos, no hay nada oculto delante del Espíritu Santo. Y para mostrar que el Espíritu Santo es Dios, entonces Pedro le dijo, además de decirle que estaba mintiendo al Espíritu Santo, dijo, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Lo que quiere decir que el Espíritu Santo es Dios. Gloria al Señor Jesús. Bendito es el Señor. Cuando Jesús se marchó, Él les dijo, yo les voy a enviar el Consolador. Y les dijo las indicaciones y allá se congregaron y estaban leyendo un pasaje hace un ratico que llegué, hablando acerca de ese día de Pentecostés, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Él dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Así que el que vino a salvarnos es el mismo Dios. Bueno, lo grande de Dios no es que Él sea Dios. Para mí lo más grande de Dios es que siendo Dios se hizo carne. Para mí eso es lo más grande. Eso es lo más extraordinario de Dios. ¿Cómo es que siendo Dios le da por vestirse de humanidad para ser semejante a los hombres y poder demostrar que se puede alcanzar, que se puede lograr? Hablar del Espíritu Santo entonces no hace referencia ni a una tercera persona ni a una fuerza activa, como lo mencioné en el comienzo. Es hablar de Dios mismo, es hablar del Creador, es hablar del sustentador, es hablar del Dios de Israel, del Espíritu que se paseaba sobre las aguas desde el principio, es hablar de la columna que había de fuego y la nube que guiaban al pueblo de Israel. Dios se manifiesta con su Espíritu en la iglesia, con un propósito. ¿Para qué? Para santificarla. Ese es el propósito. El Espíritu Santo es el canal de comunicación entre Dios y el hombre. Ahí nos comunicamos. Ese, digamos, yo diría, ese es el chip de Dios puesto aquí para que tengamos línea directa. Línea directa. Existen algunos símbolos del Espíritu Santo, pero creo que ustedes los conocen también.
títulos también recibe el Espíritu Santo. Dice Espíritu Santo de la promesa, Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo, Espíritu de gracia, Espíritu de verdad, Espíritu de vida, Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría. Eso es el mismo Espíritu, porque no hay dos espíritus, como tampoco hay varios dioses. Un Dios y un Espíritu, y también un nombre para un único Dios. ¿Cierto que sí? Bueno, gracias a Dios. ¿Qué relación tiene con el hombre el Espíritu Santo? Manifestarse en la vida del hombre para participarle de la misma naturaleza de Dios y hacer un proceso que hemos llamado regeneración. Así que el Espíritu Santo nos regenera. Amén. Por eso, una persona que se bautice en el nombre de Jesús debe sentir el profundo anhelo de recibir el Espíritu Santo como sello, como garantía de esa relación con Dios. El Espíritu Santo vino al mundo para convencer al hombre de tres cosas importantes: de pecado, por cuanto no creen en mí, dice la palabra; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este siglo ha sido ya juzgado. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento fue una manifestación que se daba de manera momentánea para un propósito específico. Ustedes recuerdan, y me llama la atención, la historia de Sansón, que es, creo que uno de los hombres donde más la Biblia refiere que venía el Espíritu Santo, y cuando venía el Espíritu Santo el hombre salía un triunfador. Llegaba de forma esporádica, de forma momentánea y para un propósito específico. Y entonces dice: y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendido en enojo se volvió a la casa de su padre. En muchos pasajes en el libro de Jueces encuentra que el Espíritu venía sobre Sansón. Cuando el padre de Saúl se acuerda que al padre de Saúl se le habían perdido unas asnas, y me llama la atención esa historia, es muy bonita, porque claro, él dijo: ¿quién mejor que mi hijo para que vaya a buscar las asnas? Y entonces le puso ahí un compañero para que fuera a buscar unas asnas. Y claro, los dos se van a caminar, y caminan y caminan y no encuentran ningún asna. Entonces preguntan por el vidente para que él le orientara a ver dónde estarían las asnas. Y cuando llega ya, Dios cambia todo, y entonces comienza a hablar con el vidente o con el profeta, y le dice: mire, en otras palabras, él necesita algo diferente. El pueblo había pedido rey, y entonces el profeta le dice: vea, hay una posibilidad. Y me llama la atención, dice: para que el profeta de Dios Samuel lo ungiera como rey y le señalara el camino nuevo, donde se encontraría con una compañía de profetas. Para Dios ya no eran importantes las asnas, y hacerle ver que su hijo era un hijo obediente y podía llevarle una buena noticia a su padre. Para Dios ya no era importante. ¿Cuántas veces venimos a la iglesia buscando cosas? Pero yo quiero decirle esta noche, lo que Dios quiere esta noche no es que siga buscando cosas, sino que esta noche usted puede encontrarse con el Espíritu Santo aquí, porque está dado para todos los que creen en Él, los que confían en Él. Esta noche, quizás alguien vino preguntando aquí por algo esta noche y Dios le cambió la ruta y dijo: lo que necesita no son las asnas para que se las lleve al papá, necesita es el Espíritu Santo. Y dice: el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos. Y escúcheme esta palabra: y serás mudado en otro hombre. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos cambia. El Espíritu Santo nos transforma.
¿Quiere ver usted a su padre transformado? Dígale, Señor, dale de su espíritu. ¿Quiere ver ese hogar cambiado? Dígale, Señor, dale de su espíritu. ¿Quiere ver ese joven cambiado? No diga, le voy a llevar allí al psicólogo, lo voy a llevar allí a que le aconseje. No, Señor, dale de su espíritu. Dale de su espíritu. Y seguramente que la obra del Espíritu y el Espíritu Santo lo cambiarán del todo. Aleluya al Señor. Y me llama la atención y le da unas indicaciones y le dice: siga estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Esperó 7 días como el profeta le había indicado, y al volver la espalda, dice la Biblia, para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Cuando Dios, por eso es que Él dice: dame, hijo mío, tu corazón. Si Él cambia el corazón del hombre, ya cambió todo. Mire, hermano, le cambia hasta la cara, le cambia hasta el rostro. Cuando Dios toca el corazón del hombre con su Espíritu Santo, tiene que cambiar, algo tiene que pasar, porque Dios cambia los corazones, cambia la mente, cambia todo, cambia hasta los pensamientos. Bendito es el Señor. Muchos hombres de la antigüedad hablaron y actuaron inspirados por el Espíritu Santo. Dice la Biblia: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dios había dispuesto en sus planes mediante Cristo y para el nuevo pacto que el creyente recibiera esta santa presencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo, un símbolo es sello, eso es garantía. ¿No le parece que sería mejor tener esa garantía? Eso sería muy interesante. Varios profetas dejaron constancia de esta promesa. Permítame decirles algo. Quiero adelantarme un poquito y quiero decirles, ¿para quiénes es el bautismo del Espíritu Santo? Para todo aquel que cree, para los creyentes. No está dado solo para un grupo específico, un grupo determinado, para el pastor, para los ujieres, para los de alabanza, no. Está dado para todos sus hijos. Y quiero decirles, y Dios a veces se salta los esquemas, y a veces ni a sus hijos, a veces se los da hasta a los que no son hijos. Y yo voy a narrarles rápidamente mi experiencia. Yo llegué después de haber dejado de ir a culto como unos 10 años, tal vez unos 8 o 10 años, y fui a un culto. Yo llegué con el cabello largo, llegué de chaqueta de cuero, botas y un pantalón que no sé cómo me lo puse. Ya se lo podrán imaginar. Las modas cambian. Hoy ya, además de apretados, ahora están rotos por todas partes. Pero el mío en ese entonces todavía no se usaba así. Y yo llegué a un culto en un garaje pequeñito, donde caben 2 carros. Pero ahí habían, como siempre, los pentecostales empiezan hasta en garajes. Por eso nos dijeron muchas veces iglesias de garaje, porque la verdad empezamos en garajes.
Habacuc capítulo 3 verso 1 dice: aviva su obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Bueno, el predicador predicó su sermón. Yo estaba con mi cabellito largo, por ahí están en las evidencias, por ahí pasaron una foto, tan pronto Dios me regaló la posibilidad de dirigir y de orientar, entonces de una vez sacaron la foto. Oiga, es que hoy día usted no puede decir algo, tenga cuidado, hermano, porque usted dice algo y ya está grabado, y ya está por las redes y está por todo el mundo. El día que fui elegido, yo cogí una foto que cargaba en la Biblia, pero la cargaba no porque yo quisiera ese día hacer algo extraordinario. Yo la cargaba porque hacía tiempos quería mostrársela al hermano Reinel Galvis y no nos habíamos podido reunir por cuestiones de la pandemia y ocupaciones. Y ese día, cuando yo fui elegido, entonces encontré en la Biblia la foto y fui y le dije: hermano Reinel, y él me dijo: ese soy yo. Y le dije: y ese soy yo también. Entonces el hermano Dilberto la miró y dijo: mucha fe la del hermano Reinel, lo bautizó con el cabello largo, eso es mucha fe. Y la verdad es que nosotros a veces queremos llevar al bautismo a los santos, y allá van los pecadores. El bautismo es para los pecadores. Y estaba yo ahí, le mostré la foto y me dijo: ¿me la regala? Y le dije: no, es la única que tengo. Entonces me dijo: voy a tomarle una foto. Tomó la foto y a los 2 minutos me estaban replicando por WhatsApp todo lo que había pasado. Pero volviendo a la historia, yo me paré en la puerta porque ese garaje estaba a reventar, hermano. Y estando yo parado ahí, de pronto sentí, la gente entró en avivamiento, niños y todo mundo hablando en lenguas y adorando, llorando, glorificando a Dios en un jubileo impresionante. Eso parecía un Pentecostés, hermano. Cuando de pronto, pero yo miraba, observaba y comencé a mirar la película de mi infancia, cuando me llevaban al culto por las buenas. Y comenzó la película a girar, pero en ese entonces, cuando me llevaban, yo llegaba a casa queriendo hacer culto y queriendo predicar, y mi hermana era la esposa del misionero allá en la casa. Poníamos mesa, flores y todo, arreglábamos eso lo más de bonito, juego de niños. Pero ese día yo comencé a maquinar en mi infancia y todo lo que había vivido. Y de pronto el pastor se me acercó y me dijo al oído: Ariel, mi nombre es Héctor Ariel, Ariel, duda que esta es la verdad, donde eso, hermano, señoras con aretes, usted puede imaginar, y todo mundo hablando en lenguas, lleno de Dios, hermano. Y él me dijo eso y el corazón se me volvió pedazos, se me quebrantó. Y yo lo abracé y me puse a llorar y comencé a hablar en lenguas. Nunca lo había experimentado. A Dios no le importó mi vestido, a Dios no le importó mi cabello largo, no lo vio. A Dios le importó hacer su obra perfecta en mí. Llegué adelante, me arrodillé, lloré como unas 2 horas allá. Y escúcheme algo, ese día, en esos minutos, Dios me perdonó mis pecados, me sacó de muerte a vida. Escúcheme algo más, me llenó con su Espíritu Santo ese día. Fui bautizado con su Espíritu Santo. Y número 3, me llamó a este ministerio. Yo me paré, a mí jamás se me olvida, yo me paré esa noche de ahí, después de haber llorado como 2 horas, y me fui a la casa y seguí llorando. Y un tío, que por cierto murió hace como un mes, un tío que compartíamos la misma piecita,
Y me dijo, yo me llegué y me arrodillé a seguir llorando, pero de una alegría impresionante. Y él me dijo, ¿qué te pasa, Ariel? Y le dije, tengo una alegría, tengo un gozo que no me cabe en el corazón. Y le dije, vea, Pedrito, yo fui esta noche a llevarle la idea a mi madre, porque me dijo llorando, ¿cuánto hace que no me acompaña a un culto? Y yo le dije a mi madre, váyase de primero, y si a mí se me antoja, yo le llego más tarde. Y por llevarle la idea, me fui hasta allá esa noche a ese culto final, y Dios hizo lo que quiso conmigo. Aleluya al Señor. Quiero decirles otra razón para anhelar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el intérprete de la Biblia, pues Él es su autor. El Espíritu Santo regenera, habita en el Hijo de Dios, sella al creyente, brinda poder espiritual, guía al Hijo de Dios, da fuerza para vivir una vida santa y conduce a toda verdad. Quiero cerrar con una historia que me llama mucho la atención, y es la historia de un hombre llamado Sansón. Pequeño sol. Sansón fue un hombre de destellos. Fue un hombre que a veces brillaba, pero a veces ese sol se oscurecía. Tuvo dificultades, presentó problemas. Nunca fue un hombre estable en Dios. Nunca. Hoy estaba bien, como a veces decimos aquí, ¿no? ¿Cómo está mi hermano? Bien, hermano. Si se me presenta el diablo hoy, lo quemo, hermano. Sale usted rebosando aquí. Y a los 8 días lo saluda. ¿Cómo está mi hermano? Más o menos, ahí vamos. Así era la vida de Sansón. Hoy brillaba y mañana estaba a oscuras. Y ustedes conocen la historia de Sansón, fracaso tras fracaso. Y a veces la vida nuestra es esa, fracaso tras fracaso. Buena intención de querer seguir, pero a veces no podemos. Las fuerzas no nos alcanzan. Hasta que un día, dice en la Biblia, Sansón, queriendo escapar como las otras veces, cada vez decía, esta vez escaparé como las otras veces. Un día no pudo escapar. El pecado lo agarró. Y ustedes recuerdan que por una estrategia de una mujer entregó lo más preciado. Su voto nazareo quedó en ruinas. Entregó todo lo que tenía. Y usted sabe que le cortaron el cabello. ¿Se acuerdan? Perdió la fuerza. No tanto por el cabello, pero de alguna forma tenía un pacto, y eso era lo que impedía, y esa era la, digámoslo así, la evidencia del pacto. Una de las evidencias del pacto. Y por esa razón Sansón quedó sin cabello. La fuerza se le fue. Y dice en la Biblia, y yo con esto quiero invitarle a pensar. En un momento tuvo una actitud de arrepentimiento por ver su propia vida como iba. Lo tomaron preso los filisteos. Lo llevaron hasta hacerme el reír de las personas. Se reunieron en un lugar grande donde brindaban culto al dios Dagón. Y allí fue llevado el hombre que muchas veces había cantado victoria. Y lo llevan allí. No hay fuerza. Le sacaron los ojos.
Cuando uno pierde la dirección de Dios, anda ciego. Cuando uno deja de ser guiado por Dios, camina a tumbos, levantando y cayendo, levantando y cayendo. Pero Dios es tan bueno. Sansón tomó una actitud de un arrepentimiento sincero y dijo: escúchame esta vez, Señor, a menos esta última vez, de una vez por todas, escúchame. La Biblia dice que el cabello le había empezado a crecer. Y quiero comparar esto con otra oportunidad que Dios nos da a todos los seres humanos. Dios es un Dios de oportunidades, hermano joven. Yo sé que usted y yo hemos tropezado muchas veces, pero si hoy clamamos a Dios y tenemos una actitud de verdad del corazón, Dios esta noche verá que su cabello comenzó a crecer otra vez. Aleluya al Señor. Pidió a alguien que le llevara a las dos columnas que sostenían el templo. Y se echó sobre una columna y luego sobre la otra. Y Dios, que es tan bueno, lo escuchó. Y la fuerza se la devolvió. Y si bien es cierto, cayó también muerto esa noche ahí. Pero yo quiero decirles, no importan hoy los errores cometidos. Una actitud de arrepentimiento le llevará hoy a aprovechar la misericordia de Dios y a retomar las fuerzas perdidas. Ese día Sansón dejó en evidencia varias leyendas, varias lecciones. Y usted me dirá, pero murió ese día, ¿de qué le sirvió? Pero se escribe la historia que murió venciendo. Y lo que importa aquí no es tanto correr. Lo que importa aquí es ya saber llegar. Y Dios quiere que usted y yo lleguemos. Algunos llegarán de primero, otros no llegarán con la misma fuerza. Pero lo importante en Dios es llegar. Aleluya. ¿Qué lecciones quedaron? Que de Dios es el tener misericordia, que el arrepentimiento produce oportunidad, que Él es la razón de nuestras victorias, que sin Él no somos nada, que nuestros errores nos alejan de Dios, que de Dios es el poder, que el poder de su Espíritu es el arma fundamental para abrazar la victoria. Yo quiero invitarle esta noche, joven. No hay otra salida, no hay otra escapatoria. No intente por sus propias fuerzas alcanzar y dejar los vicios, dejar cosas. No intente, nunca lo va a lograr. Pero si esta noche hay un corazón dispuesto a decirle: le entrego la llave, manéjala, Señor, como quieras esta noche. Toma el control de mi vida, pero yo quiero ser un victorioso. Tal vez aquí te vean con el cabello rasurado y perdiste la fuerza. Ya no eres el mismo. Esta noche no importa. Para Dios no importan esta noche tus errores. Para Dios importa tu actitud. Eso es lo que importa esta noche para Dios. Posiblemente, tal vez esté pensando como pudiera haber pensado José, pero nunca lo miró así. A José le rasgaron la túnica, la de colores, la que le había dado su padre. Y yo preguntaría esta noche, ¿no nos pasa a veces que nuestros propios hermanos nos rasgan la túnica, la de colores? Pero no importa. Esta noche Dios te pone un vestido nuevo. En el palacio siempre hay un rey que te recuerda, mi hermano. No estás olvidado de Dios. Tal vez tú quisiste apartarse, tal vez tú quisiste irse del camino. Para Dios tú sigues contando, aún con tus errores.
aún con tus errores. Dios sigue llamando hijitos, aún a los que fallan. Esta noche hay oportunidad. Yo quiero orar por un joven. A ver dónde hay un joven que quiera decir: de verdad no podré solo. Voy a darle la oportunidad al Espíritu de Dios en mi vida para que me gobierne y para que haga conmigo lo que quiera. ¿Habrá alguien aquí que quiere decirle: Señor, yo estoy aquí? Ese soy yo, Señor. Si usted desea venir hasta este humilde lugar y de pie, no le voy a decir que se arrodille. Tal vez tu cabello esté muy corto, ya la fuerza y el vigor se fueron, y tal vez tu vida es una vida de tumbos por todas partes. Te levantas y caes, caes y te levantas. Hoy Dios te dice: sigue siendo mi hijo. A mí me llama mucho siempre la atención cuando el Señor se entrevista con Pedro, el que lo había negado, y no le dijo: por negarme tienes el merecido. Por el contrario, desde fuera de allá de la orilla del mar, le sigue diciendo: hijito, hijitos, hijitos. Y ahí estaba el que le había negado, pero ahí está Pedro: hijitos, hijitos. No hemos dejado de ser sus hijos, pese a nuestros errores. Hoy Dios está aquí para ayudarnos. ¿Cómo me gustaría que lo que pasó ese día con Sansón sucediera con nosotros? Tal vez puede tomarse hoy de las dos columnas esta noche y que se muevan esta noche en la dirección. No importa que esta noche sucedan los milagros que tal vez algunos quisieran que no se vieran aquí, pero esta noche es la noche de la oportunidad. Joven, Dios te ama. Dios te ama de verdad. Dios te sigue amando. A Dios no le importan hoy tus fracasos. Tal vez tú digas: he fallado tanto, tanto, que no merezco que Dios me brinde una caricia. Pero yo siento esta noche a Dios queriendo acariciarte, queriendo decir esta noche: sigue siendo mi hijo, yo te sigo amando. Tus errores esta noche no me importan, me importas tú, porque tengo un propósito contigo. Tal vez esta noche haya alguien que haya desistido de pensar en ser un predicador mañana, en ser un hombre de Dios, un pastor, un servidor de Él. Esta noche Dios te dice: la esperanza todavía está en la mano. Abrázala esta noche en el nombre de Jesús. Bríndale un aplauso grande a Jesucristo, y que el poder de su Espíritu se derrame sobre la vida de los que anhelan ser llenos de su Espíritu. Necesitamos poder para vencer. Necesitamos de Dios en esta vida. Sin Él nada somos, sin Él nada podemos escribir. Escribe una historia de victoria, una historia de éxito esta noche. Aplauda la grandeza de Dios y que Dios nos bendiga a todos esta noche.